Saludos y bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en su canal Volviendo a la Biblia TV con Luis Oscar Pimentel. En el día de hoy quiero invitarle, como en otras ocasiones, pedirle de que se pueda suscribir a nuestro canal y pueda compartir este contenido con algunas personas que yo sé que también les será de gran bendición. Ustedes recuerdan que en nuestra última posición estuvimos hablando sobre los falsos maestros y profetas. Queremos darle seguimiento a nuestro estudio. Queremos recordarle que estuvimos hablando cuáles son las características de estas personas que son falsos maestros y profetas de este tiempo. Y de entre ellas nosotros mencionábamos y decíamos que tenemos que tener bastante claro cuál es la fuente que ellos utilizan para transmitir su mensaje. También hablamos que el tema que ellos tratan es muy importante nosotros prestarle atención. Pero también decíamos sobre lo que es la salvación, de qué manera ellos presentan la salvación o hablan de la salvación. Pero también mencionábamos y decíamos que es muy relevante saber o conocer la trayectoria de esta persona. Porque conociendo la trayectoria de ellos, nos vas a ayudar a nosotros a comprender realmente si esta gente viene de parte de Dios. Pero quiero invitarle, ya que estamos aquí, recordarle lo que dijo el apóstol Pablo hablando en el libro de los Gálatas. Y allí habían algunos falsos maestros, llamados lo de la circuncisión, que querían judaizar a aquel pueblo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo se ve en la obligación de escribirle una carta a la iglesia de Galacia para darle a conocer realmente lo que era el evangelio para que ellos no se dejaran confundir. Y a la altura del capítulo 1, el versículo 8, note bien lo que el apóstol Pablo le dice a ellos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo le está diciendo que cualquiera que predicara o enseñara otro evangelio diferente del que él le enseñó o el mensaje que ya ellos habían conocido, que esas personas sean llamadas anatema. ¿Por qué? Porque habían un grupo de personas que estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Como en este tiempo también hay personas que pervierten la verdad del evangelio, estos falsos maestros. ¿Y de qué forma o de qué manera ellos pervierten el evangelio? Por ejemplo, usted escuchará o se encontrará con alguna persona que lo invita a ustedes o lo van a invitar en algún momento determinado, o hay un gran movimiento que se ha infiltrado en la iglesia, se está filtrando por estos falsos maestros y lo van a mandar a ustedes a que ustedes puedan proclamar, recíbelo. Esas son las palabras que ellos utilizan, recíbelo, dándole a entender al hombre o a la iglesia de que en la palabra de nosotros hay poder. Mas, sin embargo, esto es una falsedad, porque en nosotros realmente, en nuestra vida, no hay poder en tal palabra que nosotros podamos decir en cualquier momento determinado. Ellos te van a decir que decrete, usted encontrará, decrétalo, es una orden que tú le vas a dar, es como la metafísica, traerla y adentrarla a la iglesia para que lo que tú digas, lo que tú decretes se haga. ¿Qué pasa? Yo pensando y analizando y digo, si ya Dios decretó, ¿por qué yo tengo que decretar? Pudiera ser que en algún momento lo que Dios estableció, tú lo contradigas automáticamente. Tú diciendo que tú puedes decretarle, que tú tienes el poder, de que tú tienes el poder para tú declarar de que las cosas sucedan como tú quieres. No, 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 no. Esto es falso.
en la única persona y el único que tiene poder para poder decir las cosas y que sucedan es Dios. Nadie más tiene el poder en su palabra para que las cosas se puedan crear. Ya Dios creó con el poder de su palabra. Entonces, cuando alguien me dice a mí que yo tengo que decretarle, que yo tengo que declarar y que tú tienes que recibir, eso es una falsa enseñanza que nosotros no podemos aceptarla y no podemos tenerla, abrazarla como buena y válida. No, no, no. Tenemos que rechazar esto porque esto lo que hace es pervertir el evangelio de Jesucristo. Entonces esos falsos maestros le van a enseñar eso a ustedes, o falsos predicadores, o falsos realmente que son enemigos del evangelio de Cristo. Pero bien, ¿cuál es el pensamiento de ellos? Hay un pensamiento que está impregnado en ellos, que ellos realmente de una manera sutil, sin que muchas veces la gente se dé cuenta, porque ellos vienen como ovejas, pero por dentro vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, como dijo Cristo. Entonces, usted encontrará que lo de ellos es el amor al dinero. Hay que tener esto bastante claro, el amor al dinero, que hacen mercadería de la fe, comienzan a decirle que usted tiene que sembrar, comienzan a decirle que tú vas a recibir, es como tú hacer un trueque con Dios. Entonces tenemos que tener bastante claro con eso. O sea, que ellos lo que han hecho de la iglesia una mercadería, están mercadeando, haciendo mercadería con la fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, de no aceptar todo lo que a nosotros se nos dice, sino tenemos que filtrar, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Hay que tener muy claro, hay que estar muy claro con esto. Pero también algo que ellos hacen, y es que llevan al individuo a hacerle entender a ellos de que ellos tienen el poder. Aquí está, de que tú tienes el poder, de que tú tienes la autoridad para tú hacer cosas. No, no, no. Eso no es así. Pero también lleva al individuo a creer, ¿verdad?, de que ellos son dioses, de que ellos son dioses, de que ellos son están, vamos a decir, a la misma altura de Dios. Porque eso es lo que el enemigo ha querido hacer desde el principio. Ha querido engañar a la gente, y eso es lo que hace. Pero como el enemigo es muy astuto, y hay personas que son emisarios de Satanás, son mensajeros del mismo Satanás. Y tenemos que estar claros con esto. No podemos nosotros dudar en lo absoluto lo que el enemigo está planeando hacer con la iglesia y que se ha propuesto hacerlo. Pero nosotros estamos aquí para aclararle a la gente y decirle que no podemos aceptar todo lo que se nos diga si no viene de acuerdo a la palabra de Dios. Pero me gustaría también compartir con ustedes en el libro Primera de Juan, su capítulo 4. Usted se dará cuenta aquí también lo que Juan le dice a la iglesia para que la iglesia se pueda percibir en cuanto a esto. Y note bien lo que dice en el capítulo 4, Primera de Juan, y su versículo 1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga bien lo que el apóstol está diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, estos falsos profetas que han salido por el mundo, lo que quieren es, habido y por haber, realmente es de engatusarlo a usted, es de llevarlo a usted, que usted pueda abrazar ese mensaje. Por eso dice el apóstol, le está diciendo claramente, amado, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus, porque todos los espíritus no vienen de parte de Dios. O sea, tenemos nosotros que tener mucho cuidado con los espíritus que nosotros podemos aceptarlo como bueno y válido, que estamos hablando de la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Entonces, el apóstol el apóstol Juan está dando esta advertencia claramente, y es para que la iglesia pueda percibirse de estas cosas. Pero Juan también lo dijo.
Pedro también lo dijo en muchísimas ocasiones, como en el capítulo 2 también, donde Pedro dice que en aquel tiempo se levantaron falsos profetas. Como hubo en el pueblo falsos profetas, también está hablando que en este tiempo se han levantado. Entonces, tenemos que tener esto claro y conciso en nuestra vida. Pero mira lo que dice, según también nos enseña a nosotros en el libro de Filipenses, su capítulo 3, versículo 17. Vamos a buscar a ver qué nos dice aquí en Filipenses, su capítulo 3, versículo 17 y 18. Vamos a leerlo. Y note bien lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí también. Con respecto a falso maestro. Dice, hermano, sé imitadores de mí y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Jesucristo. Oiga bien lo que el apóstol Pablo está diciendo, que son enemigos de la cruz de Jesucristo, el fin de los cuales será perdición y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Solo piensan en el aquí y en el ahora, en lo terrenal, y pervierten las sagradas escrituras, porque piensan en eso, agarran un versículo bíblico y lo distorsionan. Por ejemplo, nosotros escuchamos mucha gente que dice buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, según en el libro de Mateo, su capítulo 6, versículo 33. Ellos distorsionan este versículo bíblico, porque ellos lo que son es como sastre, y hacen un traje como a tu medida, pero distorsionan las sagradas escrituras, porque ellos lo que quieren es un objetivo, ellos andan buscando algo. Entonces distorsionan esta verdad. ¿Y cómo ellos distorsionan esto? Bueno, buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Creen que todas estas cosas añadidas, la gente piensa en la casa, la gente piensa en el vehículo, la gente piensa en el trabajo, la gente piensa en los estudios, muchísimas cosas piensa. Pero el mismo texto nos enseña cuáles son todas esas cosas y lo que está hablando es de la bebida y está hablando sobre la comida y todas estas cosas van a ser añadidas. Entonces ellos cogen este versículo bíblico y algunos versículos más y los sacan de su contexto para su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Adquirir de los demás, adquirir de ellos un bienestar. Eso es lo que ellos andan buscando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque nunca el enemigo va a venir a nuestra vida a decirnos a nosotros, yo soy Satanás. No, de ninguna manera él no va a hacer eso, porque el mismo Satanás, asimismo la Biblia lo dice, que él se viste como ángel de luz, y también su mensajero lo hace. Él no tiene luz, pero se viste de ángel de luz. ¿Y por qué? Porque él agarra de la verdad y se la presenta, o una media verdad y se la presenta a la persona, vamos a decir, a los creyentes, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que son incautos, que no tienen un conocimiento vasto sobre la palabra de Dios, pueden creer a estas cosas, pueden creer a lo que él está diciendo. Pero bien decía San Agustín en algún momento y dijo, no le creas al diablo aunque diga la verdad. Tenemos que tener cuidado con eso. No le podemos creer a todas las antimañas del enemigo, porque él lo que hace, él es padre de toda mentira y ha sido padre de toda mentira desde el principio. No es desde ahora, no, sino desde el principio, porque eso es lo que él sabe hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, con esta ola que se ha levantado contra la iglesia de Jesucristo. El mismo Cristo también dio muchísimo, dijo y habló sobre esto. Y dijo que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Y dirán en aquel tiempo que él o aquí, él o allá. Le dijo, no vayan, no le crean a la palabra. Entonces, tenemos que aferrarnos cada día más a lo que la Biblia nos enseña. Por más que nosotros podamos pensar y creer que no podemos ser seducidos en algún momento, sí podemos ser seducidos.
podemos ser arrastrados, podemos nosotros creer muchísimas herejías en cualquier momento, porque como ellos presentan las cosas, cualquiera le puede creer, pero cuando tú lo llevas a la palabra de Dios y tú dices, no, pero espérate, la Biblia no dice esto. La Biblia realmente lo que me está diciendo es que yo no puedo creer a cualquier persona que traiga otra enseñanza diferente a la que yo he recibido. Fíjense que el apóstol Pablo dice que cualquiera que presente otro mensaje, otro evangelio diferente de aquel el cual usted ha recibido, sea llamado anatema. Entonces, cualquier persona que me traiga a mí una enseñanza diferente, una doctrina diferente a la que yo he recibido, entonces el tal, no lo digo yo, sino la misma palabra de Dios manda a que nosotros debemos decirle que es anatema. Y una persona anatema nosotros sabemos que es una persona maldita. Pero bien, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 17, aquí Pablo da también una recomendación muy importante que nosotros debemos de tener cuidado también con esto. Y note bien lo que el apóstol Pablo pues nos enseña. En el capítulo 16, versículo 17, escuche bien lo que el apóstol Pablo dice. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Oiga bien lo que el apóstol Pablo dice. Aquello que me enseñan otra doctrina diferente a la que yo he recibido, que me aparte de ellos. Entonces, si alguien me viene a mí diciendo otras cosas diferentes a lo que yo he recibido, la Biblia me dice claramente que yo tengo que apartarme de ellos, porque las tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suave palabra y lisonja, engañan los corazones. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que con palabras suaves, oiga bien, engañan los corazones incautos. O sea, fíjense bien que él viene con palabras suaves, viene seduciéndote como que esto no es nada, como nosotros vamos a creer, como vamos a decir el noticismo de este tiempo, que te digan a ti que, te voy a poner un ejemplo, en el caso que te digan a ti que Cristo no era Dios. Eso puede parecer muy bonito, sí, pero ¿verdad? ¿Y cómo va a ser Dios? Y va a ser hombre también. Cuidado con esa herejía. Eso es una herejía. Pero hay gente, falsos maestros, que te van a convencer y te van a hacer creer estas cosas. Pero cuando tú agarras la palabra de Dios, y como dice la misma Sagrada Escritura, que nosotros tenemos que estar atentos a todo el consejo de Dios. Entonces, en la suma de la palabra de Dios es que está la verdad. Yo no me puedo llevar porque una gente me diga a mí algo de un versículo bíblico. Yo tengo que agarrar todo lo que la Biblia me dice con relación a lo que tú me estás enseñando. Entonces, a esa parte yo voy a decir, bueno, esto sí es bueno y esto sí es malo. Pero de lo contrario, si no es así, a tal momento la Biblia lo que nos enseña es que nosotros tenemos que apartarnos de aquellos que nos enseñan una cosa diferente. Por eso dice a los ingenuos. Entonces, no seamos nosotros ingenuos, seamos nosotros sabios, seamos inteligentes, porque Dios nos ha dado la sabiduría. Y dice la Biblia claramente, en el libro de Juan, dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Y si nosotros tenemos la unción del Santo, entonces no tenemos necesidad de que nadie más nos enseñe otras cosas. Y cuando estoy hablando que tenemos la unción del Santo y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe más, Juan lo que estaba diciendo era con relación a los falsos maestros que tenían la unción. Entonces aprovecho la oportunidad también para decir en este momento de gente que usted lo escuchará diciéndole a usted y poniendo la mano sobre usted, diciéndole que reciba la unción, que reciba la unción. Pero le voy a decir algo, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Es que ya usted ha recibido la unción. Si usted es creyente, usted recibió la unción. Entonces, ¿cómo alguien me dice a mí que reciba la unción si ya yo tengo la unción? Entonces te
está contradiciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la palabra de Dios dice claramente que ya nosotros hemos recibido esa unción. ¿Y esa unción cuál es? La que yo acabo de decir, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, si ya yo recibí esa unción, yo a veces escucho a ciertos predicadores o maestros que enseñan y gritan de delante del púlpito diciendo que reciba la unción, y a veces me da ganas de gritar y decir, pero ¿cuál unción voy a recibir si ya la unción ya ha sido recibida? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de que alguien me haga entender a mí o a usted de que yo necesito recibir otra unción nueva. Yo no necesito más unción, usted no necesita más unción. Usted tiene la unción del Santo de Israel y esa unción es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mira lo que Juan dice. Se lo voy a leer para que estemos claros en cuanto a esto. Juan, primera de Juan, su capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No he escrito como que ignorase la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí lo dice. Juan le está diciendo, yo no estoy escribiendo a ustedes como que ustedes ignoran la verdad. No, sino porque ustedes conocen la verdad. Entonces, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, dice en el versículo 27. La unción que nosotros recibimos, ¿de quién? De Dios. Ese Espíritu Santo de Dios dice que permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no hay mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Eso es lo que nos dice. Entonces, si la Biblia me dice a mí que la unción permanece conmigo, ¿cómo yo voy a creer a alguien que me diga a mí que reciba la unción? Pero bueno, estas son de las corrientes que se han infiltrado en las iglesias y que nosotros tenemos que tener cuidado con estas enseñanzas y con estas falsas doctrinas que andan por ahí, falsos maestros y falsos profetas, gritándole al mundo y diciendo tantas cosas. Pero más sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las sagradas escrituras, como dice Pedro, que Pedro dice que nosotros debemos de prestarle toda la debida atención a las sagradas escrituras. ¿Y por qué nosotros debemos de estar, por ejemplo, valga la redundancia, de prestarle toda la debida atención a la palabra de Dios? Claro, porque es que en ella nosotros tenemos todo lo que usted necesita. Y como ellas son suficientes, pues yo debo de prestarle toda la atención porque ellas se la merecen. Y fíjese bien lo que Pedro dice en segunda de Pedro, su capítulo 1, versículo 21. Quiero compartir esto también con usted para que usted se pueda dar cuenta o confirmar lo que yo le estoy diciendo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice, que nunca la profecía humana fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. También nos dice, no es lo que yo creo de la palabra. No es de interpretación privada, mi hermano. Esto no consiste a lo mejor, quizá puede ser. No. Nada de eso. La Biblia nos dice claramente lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos también la palabra. Escuche bien lo que el apóstol Pablo dice. Escuche bien. Tenemos también la palabra profética más segura. Óigame bien lo que dice. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Oiga bien lo que el apóstol Pedro está diciendo. Tenemos la palabra profética más segura. Usted no se puede llevar de cualquier profecía, de cualquier gente que salga por ahí diciendo y se hacen denominar como que son profetas, donde realmente lo que son es falsos profetas.
porque muchos de ellos dicen las cosas y no se cumplen, como ya yo le dije en nuestra entrega anterior de algunas cosas. Entonces dice, el apóstol Pablo dice, hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Óigame bien, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. En este mundo de tiniebla, en este mundo de maldad, en este mundo donde se distorsiona la verdad, tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, y nosotros la tenemos en nuestras manos. Usted la tiene en sus manos, que es la palabra de Dios. Usted no necesita que nadie le profetice, que le esté susurrando a los oídos y diciéndole cualquier cosa. Usted no necesita eso. Lo que usted necesita está aquí en las Sagradas Escrituras. Nosotros lo tenemos, usted la tiene. Si es la unción, usted la tiene. Si es la palabra profética, usted la tiene. Si es el poder, usted lo tiene, que se encuentra en la palabra de Dios. Aquí nosotros lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué dejarnos nosotros persuadir y engañar de estos falsos profetas y estos falsos maestros, que lo único que hacen es pervertir el evangelio de Cristo? Eso es lo único que saben hacer. Entonces concluyo diciendo, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, todo esto debe de quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hacerle caso a lo que Dios nos dice en su palabra. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Verdaderamente que Dios ha sido bueno para con nosotros y nos está llamando al conocimiento del Evangelio de Cristo. Por eso nosotros hemos llamado este programa y le hemos puesto Volviendo a la Biblia. Es tiempo de volver a la Biblia, es tiempo de volver a la palabra de Dios. Dios le guarde, Dios le bendiga. Nos veremos en nuestra próxima entrega. Bye.